Buenas noches a todos. Muchas gracias. Está bien interesante su trabajo periodístico. Yo los felicito porque realmente son muy valientes, se arriesgaron a mucho. Desgraciadamente las cosas andan mal en nuestro querido México. Yo quiero mucho, amo mucho a mi país y me duele mucho lo que está pasando. Y desgraciadamente, bueno, pues yo creo que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para que estas cosas cambien, para que cada vez seamos mejores, cada vez seamos más positivos todos, ¿no? Perdón, mi pregunta es en relación a cuál es el argumento, cuál es o la causa, motivo, razón de las cuales las autoridades argumentan sobre el hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Cuál es la versión? ¿Cuál fue la versión del gobierno pasado en razón a la pregunta qué pasa con los jóvenes o qué pasó? ¿Qué les pasó a los jóvenes? ¿Por qué no se encuentran? ¿Cuál es ese argumento que ha contestado o ha emitido información el gobierno pasado, así como este gobierno? ¿Cuál es su versión de los hechos? Gracias, sería esto. Bueno, ya sabemos que se nos trató de imponer una verdad histórica, una verdad oficial que resultó mentira y que fue gracias al grupo de expertos internacionales comisionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ayuda internacional, los que investigando más descubrieron que había un quinto autobús, el cual el gobierno federal de la administración anterior había ocultado porque estaba relacionado con un cargamento de droga. Recientemente se dio a conocer también que, bueno, ahí empieza y más la criminalización y demás, y sobre todo las barreras que se impuso al grupo de expertos para que no pudieran entrevistar a elementos del ejército que fueron testigos de todo lo que ocurrió. Como sabemos también, elementos de la Policía Federal estuvieron en los lugares de los hechos, incluso negaron ayuda a personas baleadas, a los familiares del equipo de fútbol de los Avispones, que fueron baleados en la autopista, pidieron ayuda a elementos de la Policía Federal les negó la ayuda y los dejó ahí en el monte. Entonces, es la verdad que esos son los hechos que se nos ocultó la vez pasada, y lo que se nos quiso imponer es que los chicos fueron secuestrados, incinerados al aire libre en un incendio que nadie vio, ¿verdad? Reducidos a cenizas y lanzados al río. Ha habido toda una cantidad de violaciones al debido proceso por alteración de pruebas. El mismo titular de la Agencia de Investigación Criminal alteró evidencias, hizo todo fuera de proceso. ¿Y en qué estamos ahora? En que más de 70 personas implicadas en el caso, más de la mitad de los involucrados están ahora en libertad por las violaciones al debido proceso y porque se obtuvieron declaraciones con base en tortura por parte de la administración anterior. Entonces, ese es el resultado de cómo se hicieron las cosas y de lo que se nos quiso. Hasta dónde realmente es triste que han pasado 5 años y todavía queremos saber qué pasó. Es triste que se ha cumplido 1 año del gobierno de la Cuarta Transformación y todavía no sabemos qué pasó. ¿Cuántos años más tienen que pasar? Yo esperaría que con 1 año y con toda la voluntad que tiene el presidente López Obrador, pues, pero ahora ¿en qué escenario estamos? En un escenario en que culpamos a los jueces, ¿verdad? O decimos ahora que tenemos una fiscalía autónoma y que por lo tanto el presidente no puede darle instrucciones al fiscal general de la República. Entonces, lo que me queda claro y muchas gracias por tu pregunta, es la pregunta que todos nos hacemos, que muchos mexicanos indignados nos hacemos, pero yo quiero más bien regresarlo a ustedes si me permiten, y es, a mí me queda claro que ninguna autoridad, ningún gobernante, ningún funcionario
va a hacer las cosas, o muy pocos, existen muy pocos que van a hacer las cosas por un afán, y aún así ellos mismos dentro del sistema se pueden enfrentar a muchas barreras, porque sabemos cómo es una institución como el ejército, donde las lealtades y la obediencia es el principal mandamiento y la principal lógica, y sin cuestionar nada. Y como dice Juan Omar, los soldados van por un enemigo, a atacar a un enemigo. Quien sea ese enemigo, es alguien que atenta contra el Estado y es un estudiante a quien ven con cara de guerrillero, pues hay que abatirlo. O es quien sea y hay que abatirlo. Y así se ha matado mucha gente inocente, han asesinado muchas personas inocentes. Entonces, mi punto es que como sociedad debemos de seguir exigiendo y exigiendo, no esperarnos de brazos cruzados a que porque ha llegado un hombre con las mejores intenciones, yo no dudo de las intenciones del señor López Obrador, no, pero con intenciones no vamos a llegar a la verdad del asunto. Tenemos que mantener el dedo en el renglón y tenemos que seguir exigiendo y seguir saliendo a las calles. Y no todos tenemos que marchar, no todos tenemos que escribir un libro, no todos tenemos que hacer el gran movimiento, pero creo que con pequeñas acciones, nuestras pláticas con nuestros amigos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, nuestros hijos, podemos contagiar de esta indignación. Lo que dice Juan Omar es realmente, es terrorífico que haya tantas masacres y tantas matanzas en nuestro país y que a diario se cometan abusos. Nosotros mismos hemos sido víctimas del delito y no confiamos en nuestras autoridades. Bueno, nosotros está en el día a día exigir que cada quien haga su trabajo, que cada quien, y este es uno de los casos más dolorosos de nuestro país, y llegar al fondo de la verdad espero que no nos tome otros 5 años. No, solamente agregar que cada marcha, cada 26 de septiembre, a 5 años, la pregunta que se hizo desde entonces es ¿dónde están? Y no sabemos nada, ¿no? O sea, esa pregunta sigue vigente durante estos 5 años y los papás tienen mucha esperanza ahora con este nuevo gobierno de encontrar, si bien a lo mejor no encontrarlos, pero sí que se esclarezca, ¿no? Todo el caso, qué pasó, quiénes estuvieron involucrados. Entonces, ojalá que pues prospere y los papás, los pocos que siguen viniendo, pues ellos no quitan el dedo del renglón, ¿no? Y bueno, quizá este libro ayuda a eso, ¿no? A que a 5 años no sabemos dónde están, pero las vidas de familias y jóvenes, pues ellos siguen, ¿no? Y siguen buscando y en un contexto de vida que se explica a través de estos perfiles de los muchachos. Bueno, yo agregaría, yo creo que soy el menos optimista de los tres. Creo que a 5 años estamos peor. ¿Por qué lo digo? Justamente por la liberación de más de 70 personas que participaron en estos hechos. La liberación se da en el marco de violaciones al debido proceso, se da en el marco de omisiones de las investigaciones, que a estas alturas pues ya se han traducido en la pérdida de evidencias, ¿no? En la pérdida de testimonios, en el incremento de las lagunas que ya no se van a poder llenar a 5 años. Va a ser muy difícil encauzar este caso otra vez. Lo más importante, me parece a mí, es esclarecer ya el destino de los 43 estudiantes desaparecidos para que sus familias, las familias de estos 43 estudiantes, pues tengan por lo menos una certeza. Pero para que haya un resultado tiene que haber no solo esa voluntad, sino también su inteligencia para reconstruir un caso que ya se cayó, ¿no? Por todas las omisiones que hubo y que además tenemos ahora cosas tan inverosímiles como el principal investigador del caso, el que era el fiscal antisecuestros de la Fiscalía General de la República, ahora es prófugo de la justicia por otro caso, de un expediente que armó, un caso más reciente, pero eso nos habla un poco de cómo es la Fiscalía por dentro, ¿no? De los errores y los horrores que se cuecen al interior de una dependencia que antes se llamaba Procuraduría General de la República y ahora se llama Fiscalía General de la República. Creo que sí, una de las omisiones más graves y que vino a dar al
traste con la investigación desde el principio es esta negativa del gobierno a investigar al ejército, ¿no? Esta negativa de saber por qué los militares que fueron testigos de los hechos no intervinieron. Una omisión tan grande tiene una primera explicación que yo siempre me he dado, que veían a los estudiantes como enemigos, pero seguramente también había complicidades dentro del cuartel de Iguala, pues con el grupo que dominaba Iguala, pues tenían al alcalde, ¿no? La Sedena le había cedido al alcalde un terreno enorme para hacer una plaza, supuestamente en beneficio de Iguala, pero al final esa plaza, pues el dueño de la plaza era el presidente municipal, el alcalde Abarca, ¿no? Entonces, todas estas relaciones políticas, financieras del ejército con las autoridades locales de Iguala, pues no se investigaron, ¿no? Quisieron circunscribir el caso a unos policías municipales corruptos y no quisieron investigar las complicidades a nivel de la federación. Ahí yo creo que se les cayó el caso, porque además tuvieron que forzar las investigaciones. La otra cosa que hizo que el caso cayera, pues fue la soberbia del entonces procurador Jesús Murillo Caram, y afirmar que era una verdad histórica después de 2 meses de investigación, que a lo mejor tenía ciertos resultados, pero que no podía ser concluyente, porque no habían encontrado los restos de los 43 estudiantes, habían encontrado los restos de uno, o sea, tenían los restos de uno, pero no tenían ni idea de dónde estaban los demás. Poco a poco, como se ha ido cayendo la llamada verdad histórica, ya más o menos han reconocido las autoridades que un grupo de normalistas pudo haber ido al basurero de Cocula, pero había otro grupo que se lo llevaron hacia otros municipios, porque hubo por lo menos, al menos 2 destinos de desaparición, ¿no? Pero no se hizo la investigación como se debía, se quiso cerrar lo más rápido posible para que Peña Nieto saliera bien librado, y bueno, las consecuencias es que a tantos años de la desaparición, a 5 años, pues hay más de 70 implicados que están siendo liberados, muchos podrían salir liberados en los meses o en los años siguientes, y que no tenemos de verdad certeza sobre la desaparición de los 43, ni las razones finalmente bien explicadas de por qué estos policías municipales llegaron a ese extremo, ¿no? De desaparecer a 43 personas y asesinar a 6. De Chicago. Se dieron a conocer las escuchas de la DEA de grupos criminales del narco en Chicago, que desde allá se había dado la instrucción también de desaparecerlos, ¿no? Eso también se dio a conocer recientemente. Exacto, o sea, hay un cóctel de ingredientes que no se explicaron, y que las autoridades locales, pues no, digo que las autoridades federales, la Procuraduría, pues fueron incapaces de explicar durante 5 años, y pues por eso digo que estamos peor que antes, y que difícilmente vamos a poder reconstruir este caso, o las autoridades lo van a poder reconstruir con todo lo que eso significa para las familias, y es justamente que no sabemos dónde están los 43 estudiantes. Gracias. Mande. Gracias. Mi pregunta es más bien a ustedes como autores y como compiladores, periodistas y todo este asunto de esta obra. Es una pregunta directa a su opinión después de todo lo que han vivido e investigado. ¿Creen ustedes que este país o que alguna parte de la sociedad esté preparada para saber la verdad? Porque imagínense que ustedes que el día de mañana se saliera que sí, que fueron incinerados en el único lugar donde podían ser incinerados, que fue en los cuarteles del ejército, y todo el asunto así puntual como es. Entonces, yo creo que tendría que haber una reacción fortísima. Yo la verdad lo dudo, no estoy tan segura de aceptar una verdad. Lo que sabemos es que queremos saber algo, queremos saber qué pasó, pero no sé si una parte de la sociedad, en efecto, a veces uno está pensando, porque hubo muchos implicados de muchos partidos políticos, y mucha gente seguramente quizá querrá cargarle a un partido político alguna culpa, entonces no sé realmente si
Sí, hay más conocimiento del caso, pero yo la verdad sí lo pongo en duda, no tengo una respuesta concreta, pero creo que sí no estaríamos alguna parte de la sociedad dispuesta o abierta a escuchar lo que salga de ahí, ¿no? Porque ahí hubo muchos implicados. Fue incluso hace unos días, ¿no? El presidente hubo ahí una polémica porque él dijo que ya no era un crimen de Estado. Entonces, pues sí prendió ahí las alertas de diferentes sectores. Entonces, mi opinión es que sí fue el Estado, un conjunto de instituciones, partidos de todos los niveles. Entonces, no sé qué tan estemos preparados para escuchar lo que sea, ¿no? Lo que salga. Yo creo que la sociedad sí está preparada para saber la verdad. Lo que no sé es si el gobierno y las instituciones están preparadas para buscarla, encontrarla y darla a conocer, ¿no? Por todas las complicidades que puede significar. Sí, a mí también me puso una alerta cuando el presidente actual hizo una alusión a que no fue el Estado, cuando en realidad, pues creo que nos queda claro que sí fue el Estado, porque intervinieron por acción y omisión los 3 niveles de gobierno. O sea, el policía municipal, policía estatal, policía federal, el ejército, incluso hay policías ministeriales, algunos federales y otros locales también. Los policías ministeriales son los judiciales, ¿no? O sea, los que trabajan en la PGR en ese momento o en la Procuraduría Estatal. Está la complicidad del alcalde, está el gobernador, que siempre tuvo ahí unas relaciones peligrosas, y bueno, las relaciones políticas de Abarca con todo el PRD, y en su momento Lázaro Mazón, que era uno de los operadores de López Obrador en la zona, ¿no? Y que todos tendrían que aclarar exactamente el papel que jugaron, no solo en la desaparición, sino en la red de complicidades que se tejieron antes de que esto pasara, porque Iguala llegó a ese extremo porque nadie actuó en contra de este cacique local, que ya había matado, por cierto, a un activista del PRD, Arturo Cardona. El alcalde de Iguala ya había ordenado, y eso ya quedó, digamos, estaba más o menos acreditado, ya había ordenado el asesinato de un activista local del PRD, que era su opositor, era el opositor del mismo partido del gobierno, compartían partido, pero eran radicalmente distintos, porque Arturo Cardona era un líder comunitario, y bueno, hubo esta alerta, hubo esta denuncia, y de todos modos nadie actuó contra este alcalde de Iguala. Pues, sin más, los invitamos. Nada más una cosa con respecto a lo que estás diciendo. Yo creo que hay una cosa todavía más grave en medio de las complicidades, ¿no? Esta red que están contando de complicidades, que es si lo que preguntaba yo me de decir, a ver, ¿qué tan dispuesto está la sociedad? ¿Qué tanto podemos asumir, ¿no? Y yo decía, no, claro que no. Mi sensación es que perdón, claro que todavía no tenemos esa madurez para asumir una verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto en el lugar de la responsabilidad que tenemos, ¿sí? No solo de haber puesto los políticos que hemos puesto en todos los lugares, incluido la 4T, ¿sí? Y además las complicidades alrededor. O sea, una de las broncas en Ayotzi es quién trabajaba para quién. O sea, el nivel de desmadre de los locales, los federales, los militares, más esos, contando, digamos, como la parte policíaca, ¿no? Más la parte política de los locales, los federales, así que los únicos que no estaban, y no más porque no, igual no tenía salida al mar, pero pues eran los marinos, ¿no? Pero la sensación de que no nos hemos hecho responsables del nivel de, no sé cómo explicarlo, de intrincado que hemos hecho durante estos años por voltear hacia otro lado, ¿no? Por de pronto dejar pasar las cosas, y porque de pronto por una
supuesta paz o supuesta alianza, o total a mí no me toca, yo no volteo a verlo, ¿no? Hemos dejado que se haga esta maraña tan brutal de complicidades. Y no vamos a poder, no vamos a poder porque no tenemos una sociedad lo suficientemente madura para atreverse a decir, como bien dice el libro de Osorno, nosotros somos los culpables, ¿no? O sea, ahí es parejo. ¿Sí? O sea, el haber dejado durante tanto tiempo que se arme esta maraña y además ir negociando, digamos, en cortito, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuate me conviene que sea el alcalde, o este me conviene que sea el presidente municipal, o bueno, ¿no? Sí, me conviene los siguientes día y medio, ¿no? Pero y el resto de la vida, que me va a convenir estar con un gángster, ¿no? Entonces yo no creo que seamos capaces, y además yo creo que va a ser peor. Yo creo que las siguientes elecciones van a ser 10 veces más marranas que lo que fueron esta, y hay que tener muchísimo cuidado por quién votan, porque creo que si pensábamos que estas fueron marranas y que se nos coló todo mundo por todas las esquinas en todos los partidos, las que siguen se van a sacar los ojos, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad como sociedad de saber absolutamente a quién estás poniendo en ese puesto para que ese que pusiste tú fue el responsable y vaya al bote, ¿no? Sí, y estoy muy de acuerdo contigo, y también creo que aquí sí, de verdad hay que vernos al espejo también. O sea, esta reflexión que haces es vernos al espejo. Es vernos al espejo y asumir esa parte, y ver lo xenofóbicos que somos, y lo pinches clasistas que somos. O sea, somos una sociedad clasista, somos una sociedad que criminaliza, ¿no? En algo andaban, ¿no? Una sociedad que también llama, no, pinche puta, pinche güey, ¿no? En algo andaba, pues claro, pues que quería, se lo buscó. Eso somos en el fondo, ojalá nos vayamos con esa reflexión, ¿no? O sea, y un poco a partir de ese reconocimiento, ¿no? De todas esas cosas que somos como sociedad, como mexicanos, pues podamos, que nos sirva de algo para, pues cambiar un poquito el entorno, ¿verdad? Para mejorar algo, cambiar algo para bien. Pero sí, muy de acuerdo. Pues también de acuerdo, me quedé pensando en la pregunta anterior que han preguntado, ¿no? Y se va a investigar al ejército qué papel tuvo, ¿no? O las omisiones también del ejército. Ahora este gobierno, bueno, Alejandro Encinas, el subsecretario, ha dicho, vamos a investigar a todos. Pero el presidente al ejército, válgame la palabra, te está consintiendo al ejército. Entonces, ¿qué tan dispuesto realmente desde el Ejecutivo se está para entrarle a toda la investigación y tope donde tope, ¿no? Entonces, sí está complicado, ¿no? Y lo que comentaba la compañera, pues en efecto, o sea, nos toca a todos, porque pasaron esos hechos y no se han corregido muchas cosas en los municipios, sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo corrupción, en fin, o sea, sí hay muchos se han dejado de hacer cosas, ¿no? Entonces, no sé yo también qué tan preparada está la sociedad, a pesar de tener esta conciencia y de conocer el caso, de realmente conocer dónde tope, ¿no? Bueno, efectivamente falta como sociedad y revisar un poco nuestra propia actuación, ¿no? Y ser críticos no solo del pasado, sino también del presente. Ahorita que hablaba de las masacres, pues a lo mejor ya no enumeré las de este sexenio, a lo mejor no han sido de 50 personas, pero por lo menos yo recuerdo ya 3 masacres de más de 20 personas en este sexenio, ¿no? Y la responsabilidad ya es del gobierno actual, ya no es del gobierno anterior, ¿no? Y lo que le falta a este gobierno es asumir también sus responsabilidades. Pues a lo mejor tienen muy buenas intenciones en cambiar una dinámica de guerra en la que hemos estado sometidos, pero hasta el momento y tristemente no ha funcionado. Su nueva estrategia no ha dado los resultados que nosotros como sociedad esperamos. Yo decía, hay más, por lo menos yo recuerdo 3 masacres de arriba de 20 personas en el actual sexenio, no de 50, no de 43, no de 49, pero, o sea, sí tendríamos que... bueno, en el actual gobierno,
en el último año. Eso es cierto. ¿No? O sea, faltan 5 años, sí. ¿No? Y bueno, yo los invito a que pasen a comprar el libro. Les recuerdo que las regalías son para las familias de los 43 normalistas y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, brigada.